Deme 10 segunditos para aislarme las manos porque no me está dejando. Están los guantes. A ver. Permítame un ratito. A ver, que no me está dejando medir bien. Y para que vean lo que incide, nuestro cuerpo sobre los sistemas. Que se incide bastante. Permítame un ratito, veamos si es que me funciona. Ahora que estamos, que aprovechamos esto de la pandemia. A ver, veamos. Okay. Generalmente las prácticas las sabía dar con los guantes, pero sí me resulta un poco incómodo vuelta. Ya. Veamos si me permite ahí, compañeros. A ver. ¿Sí está grabando? Sí. Ya. Veamos si me permite en este momento medir bien. Miren, rapidito, sin problemas. Me está midiendo bien. En este caso está bien polarizado. Le doy la vuelta. No debe pasar ningún voltaje. Ya. Igual nuevamente le doy la vuelta y tiene que medirme rápido. A ver, veamos ahí. A ver, ahí. Rápido me mide. Ya no tengo incidencia de mi cuerpo. Entonces, ya podemos nosotros detectar cuándo un diodo sí vale. Ya. ¿Y qué tipo de material tiene este diodo? Es de germanio. Es de germanio. De silicio sí tengo un par por ahí. Es de germanio. Entonces ya sabemos, debemos medirlo así, positivo con positivo, negativo con negativo, para visualizar de manera correcta si es que está midiendo o no está midiendo. A ver. Esa es la superficie. Sí, ya, dejémosle ahí nomás. Ya le medimos. Ya. Entonces hay que tener cuidado con esto. La polaridad tiene una serie impregnada aquí. Ya no sé, ustedes no le ven la serie en el cual me indica qué tipo de diodo es y a qué voltaje. Sí, tiene una serie por aquí implementa. Aquí, por aquí. Ya, una serie, un numerito 1N, etcétera, etcétera. Ya. Con el tiempo se les va a borrar, con el uso de esos diodos se les va a borrar, sí, se les va a borrar. Es una serie que está impresa ahí, que creo que es hasta con tinta nomás, ¿ya? Y se les va a perder. Pero lo interesante es de que entonces, si es que se nos pierde la cejita o las letras, ya sabemos cómo nosotros detectar si es que vale o no vale, qué tipo de diodo es, etcétera, etcétera. Ya yo aquí le había pintado con un corrector, ya, para que se pueda visualizar algo. Algo le ven ustedes por ahí, es con corrector, ya, la cejita blanca. Correcto. Ya tenemos nosotros ahí cómo comprobamos un diodo. El circuito básico de un diodo, que yo creo que la mayoría ya lo han hecho, lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. Un circuito básico que consta de un diodo, una resistencia y un LED, en el cual, por obvias razones, me va a permitir alimentar este diodo LED con 5 voltios y vamos a ver si vale. Claro que sí vale. Está pasando el voltaje, ¿ya? Tengo 5 voltios, una resistencia de 300 ohmios y un diodo LED, un diodo, perdón. Obviamente que el diodo, idealmente hay que restarle, bueno, realmente hay que restarle el voltaje que se queda aquí para poder vencer la zona de empobrecimiento. Hay que restarle a la demás parte del circuito, sí. Ya lo vamos a ver en otros ejemplos. ¿Y qué pasa si yo cojo
le doy la vuelta, le saco y le doy la vuelta. Ya no se prende. Quemarse no se quema, porque la naturaleza del diodo en este momento es que se enganchó la zona de empobrecimiento. No deja pasar voltaje. Quemarse no se quema, porque apenas son 5 volts. 5 volts. Entonces, quemarse no se quema. Si le meto a este diodo 100 voltios en continuo, ahí sí ya lo quemo. Ahí sí ya lo quemo. Ya. Entonces, para que quede el LED funcionando, ahí está, le doy la vuelta y me deja pasar el voltaje. Sí, esto es uno de los tantas aplicaciones que vamos a encontrar de los diodos LED. Vamos a realizar una simulación para que vean en dónde, que si nos vamos a todas las aplicaciones no vamos a acabar, pero vamos a ver en unas básicas donde encontramos la implementación de los diodos LED. Entonces yo me voy para acá, voy a cerrar estas simulaciones anteriores, quiero visualizar a ver si es que ustedes están mirando mi cámara bien y me voy a ir yo a la simulación. Permítanme un ratito. Aquí está la simulación, 15 de septiembre, estamos el día de hoy. Y tenemos aquí esto. Permítanme que se les encienda que se genere la simulación. Espero que no me traiga problemas el Proteus. Ya está abriéndose. Ya, les voy a compartir. Ya. Permítame, ya está. Si nosotros vamos a ver la familia de los diodos y lo buscamos en Proteus, voy a colocar, permítame que se les visualice, ya. Voy a colocar yo la familia de los 1N400. Déjame ver si ya se les visualiza. A ver, que se les visualice, no lo veo que se les actualiza. Ya está. Entonces, dentro de esta ventana que ustedes están visualizando, vamos a ver un sinnúmero de nomenclaturas que son parecidas. Simplemente los dígitos finales van a cambiar. El 1N4001, que está primerito, ¿sí? Este funciona máximo a 50 voltios. Es de silicio, dice. ¿Ya? Y tenemos un tiempo de respuesta de 3 microsegundos. Ese tiempo ya van a ver ustedes, se van a dar cuenta cuando ustedes simulen que les va a generar algún problema el Proteus por su computadora, pero bueno, eso se lo puede solventar. Mientras más vamos bajando, pueden ver el 0.2 va aumentando a 100 voltios. El 0.3 va aumentando a 200 voltios. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, hay que revisar el datasheet de ese diodo o del diodo al momento que ustedes lo van a implementar en un circuito para ver si se encuentra dentro de los rangos de operación o rangos de voltaje de operación de ese circuito para evitar que se queme. 50 voltios, 1 amperio, 3 microsegundos. ¿Ya? Y así sucesivamente. Yo voy a utilizar este de aquí, a 50 voltios. Aceptar. Lo coloco a este diodo aquí que funciona a 50 voltios y coloco por aquí una batería, el botón y el típico LED, que hicimos ese circuito en antes. Ya. Vámonos rapidito. Coloquemos aquí referencia o tierra, 5 voltios.
Debería ya funcionar. 5 voltios. Voltímetro. Debería funcionar ya. Verifiquemos cuánto. Ya, ahí está. Está bien. Ya estamos simulando, no pasa nada. Veamos que se tienen las líneas de simulación. Sí está. Simulemos. No pasa nada porque en este momento el interruptor está abierto. Cerremos y va a fluir voltaje. Va a fluir voltaje. ¿Ya? Tenemos 4.06 volts. 4.06 volts. Veámosle ahí. 4.9. Si se dan cuenta que Proteus sí está haciendo quedar, o sí está permitiendo que el diodo haga quedar un voltaje. Y ese voltaje se debe quedar de ley para poder vencer la zona de empobrecimiento. Coloquémosle el diodo otra vez. Ahí está. Y bajó el voltaje. Ya no le está llegando todo el voltaje porque este señor se hace quedar un poquito. Es el peaje que debe pagar para poder pasar. Eso es lo que hace el diodo aquí. ¿Ya? Y por obvias razones, pues ya lo vimos en el circuito. Si este señor, gracias, me está avisando que apague mi multímetro. Ya. Este señor lo voy a polarizar de manera inversa y no puedo. No pasa. No pasa. Si ven qué pasa ahí, está polarizado de manera inversa, pero le subí el voltaje. Y Proteus me está haciendo entender de que ese diodo se dañó. Pero tengo un pequeño inconveniente. La simulación me está botando un error. Ya. Veamos qué pasa. Y me dice, miren, como el diodo trabaja a velocidades tan pequeñas, es una carga bastante grande para mi computadora. Mi procesador no avanza. Les va a salir esa señal, sí les va a salir, que los tiempos de simulación son muy rápidos y la computadora no avanza. Les va a salir. ¿Sí? Entonces, voy a bajarle, aquí voy a colocarle a 50 voltios, veamos. No funciona, algo quiere pasar, algo de voltaje. Si le paso a 51 voltios, o a 50 o a 60, coloquemos. Ya, miren, me está botando un error ya. Que se quemó. Ya, prácticamente se quemó el circuito. Ya, entonces, Proteus sí me está ayudando en este momento, sí me está indicando de que el diodo está mal conectado. Pero, a ver, antes de meternos a la fuente, vamos a ver dónde más se aplica. En algo más electrónico, algo más especializado. Ahí está. ¿Me funciona bien? Incluso no me bota ningún error. No tengo ningún error por acá abajo. ¿Me funciona bien? ¿Dónde más utilizamos esto? ¿Dónde tenemos diodos? Voy a borrar nuevamente y voy a sacar rapidito un circuito. Voy a hacer rápido un circuito aquí. Este circuito acá. Voy a sacar un transistor. Voy a sacar un botón. Ya. Voy a sacar una resistencia. Ya le cambio el bateaje, el ohmiaje. Ya. Voy a sacar por acá un relay. Ya. Y voy a sacar un diodo. Este diodo. Y otro. Creo que ya les había indicado. Lo que voy a hacer es la conmutación. Permítanme un ratito. Ay, ¿qué pasó? Que se apagó la... Dame un ratito. No debe apagarse la cámara. Lo que voy a hacer en este momento... A ver, permítanme.
Lo que voy a hacer en este momento es la conmutación de este señor, de la fotocélula. Es la conmutación, el sensor ya no va a ir, solo la conmutación. Y la conmutación debe tener un dispositivo relé que está dentro, algo lo ven, que es de color azul internamente, y ese debe estar protegido de ley, o debe tener de ley un relé, un diodo. Un diodo. ¿Y dónde va ese diodo? A continuación. Ya, ahí está. Me voy acá a la simulación. Voy a hacer el circuito rapidito. El de acoplamiento. Ahí. Tenemos aquí la tierra para todo. Que este relé vale, funciona 6 voltios. Y este circuito funciona a 5 voltios. ¿Ya? Y el sensor soy yo. El sensor soy yo. Démosle 4.7K. Kiloohmios. Y el sensor soy yo. El sensor soy yo quien manejo esto. Olvidémonos del sensor en este caso. Borramos. Y hacemos funcionar nuestro circuito. Veamos si conmuta este relé. Veamos. Si conmuta. Si cambia. El sensor soy yo. La parte del sensor lo habíamos aquí. Soy yo. Si conmuta. Estoy controlando una carga eléctrica mediante dispositivos electrónicos. Pero ¿dónde entra aquí el relé? El diodo. El diodo entra por aquí. El diodo lo colocamos, este de aquí, lo vamos a dar la vueltita. Lo colocamos aquí en este y en este. ¿Para qué? A ver, internamente en el relé tiene una bobina que al momento de nosotros de energizar esa bobina, se magnetiza. Cuando se magnetiza, a este señor lo va a atraer y cuando ya se deja de magnetizar, va a volverse a su posición inicial. Voy a desmagnetizarlo en este momento. Es decir, voy a abrir el circuito y se volvió. Pero este relé funciona a 12 voltios. Y debo alimentarlo con una fuente adicional y debo conectarle en este inductor. En este inductor para que pueda funcionar. Entonces el voltaje viene aquí así. ¿Ya? Y obviamente ese transistor lo que me va a permitir es a realizar la conmutación de tierra. Que venga tierra y cierre el circuito aquí, y venga positivo, ¿no es cierto? Eso es lo que me va a hacer el transistor. Me va a permitir que conmute tierra así. Que la tierra vaya así. Y acá, positivo. Ya. A ver, conmuta tierra al momento de que yo presione el botoncito. Ahí está conmutado. Ya, chévere. Pero, ¿qué hace el diodo? El diodo impide que este voltaje que viene aquí se regrese para acá, o se regrese por aquí así, o se regrese más para acá. ¿Ya? Y queme a este señor, lo queme. Lo queme. Protege a este señor. ¿Ya? ¿Deja pasar por aquí todo esto que sí? Sí deja pasar. Pero impide que este se regrese para acá, porque imagínense, son 12 voltios. Y si yo le meto 12 voltios y verso a este señor, que funciona apenas a 5 voltios y a corrientes bien pequeñas, lo quemo. Entonces el diodo va a protegerlo. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí la aplicación del diodo como protector. ¿Qué impide que una corriente que no deseamos, un voltaje que no deseamos, se venga acá y lo detiene aquí? Una vez que llega aquí, pues aquí el inductor se va a magnetizar, no pasa nada. ¿Ya? Pero también tenemos el problema de que si lo alimentamos por aquí con 12 voltios, puede venir por acá igual, o sea, pasa. Pero dice, no, por acá yo tengo menos resistencia, voy a tratar de ir por aquí. Vengo por aquí. Y como ya se encontró el diodo, se queda aquí.
Ya, este por si acaso el inductor. Al momento de prender, se iba a generar más resistencia. Entonces el voltaje dice, como tengo menos resistencia, me vengo por aquí. Y se suprime. Para proteger también que no se venga por aquí el voltaje y la corriente a este señor. Lo protege a este señor. Protege para que no se queme, para que no se le bote algún pico. Y si tenemos aquí algún motor, el pico venga para este motor de aquí, a este transistor, etcétera, etcétera. Entonces tenemos ahí un diodo para la protección de circuitos. Si nosotros nos vamos ya un poquito más adelante y llamo un alternador, un generador de corriente alterna, ya, botémoslo a 120, pero tienen que hacer un acople aquí adicional, dejémoslo ahí sin el acople, bien. Y le colocamos nosotros un botón y este diodo. Sacamos el oscopio. Tenemos 120 voltios. Para ver si se visualiza. Ya. 120 voltios, 60 Hz. ¿Hacemos funcionar? Ya. Tenemos ahí la señal central. La bajamos. Veamos qué pasa si le conectamos acá adelante. ¿Sí ven? ¿Qué está pasando? Ahí. Y hagamos la señal, la otra del mismo porte, porque esos son casi la misma. Casi la misma son. Por ahí. ¿Sí se dan cuenta? Se desfasan. Se desfasa la señal en alterno. Entonces, estos diodos también los podemos utilizar en corriente alterna. Aquí, en este caso, estamos desfasando. Estamos desfasando la corriente. Si le agregamos más diodos, vamos a provocar que se rectifique. Y eso lo vamos a ver más antes, la rectificación. ¿Sí? Que le metemos señal alterna y se hacía así. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero miren, hemos visto vuelta a otra aplicación del diodo, de desfase. Que eso lo aplica generalmente en sistemas eléctricos. Aunque también en sistemas electrónicos. Ya, entonces, miren, ya hemos visto aplicaciones netamente básicas, pero muy diversas. Porque eso los puedo aplicar en muchas cosas. Así. Comparto, y como ya vimos, la parte, se puede decir, experimental de estos diodos. Vamos a ver qué nos dice la parte o la literatura de los libros. Bueno, tenemos nosotros aquí que este diodo, bueno, el símbolo, sí, el símbolo general del diodo, ya con la barrerita de empobrecimiento, que no me va a permitir que pase de un lado, de manera inversa el voltaje. Ya, tenemos más abajo la polarización de manera correcta, digámoslo así, que la corriente pasa, y la polarización de manera incorrecta, digámoslo así, cuando la corriente no pasa. ¿Ya? ¿Qué podemos ver también? Tenemos ahí el diodo que yo tengo aquí en esa, y es de esta manera, es el mismo igualito. Tenemos el símbolo, ánodo y cátodo, y tenemos aquí un diodo Zener. Ya, si avanzamos, vamos a ver a qué se refiere esto. ¿Ya? 3 voltios para el diodo de germanio y 6 voltios para el diodo de silicio. ¿Sí? Aquí, a ver, en antes les dije al revés. Aquí sí. Aquí está bien. Ya me acordé. 3 voltios para el diodo de germanio
y 6 voltios para el diodo de silicio. Ahí sí está bien, ahí estamos bien, compañeros. Ya, ahorita es que ya me percaté. Ya. Entonces, recuerden que estos 3 y 6 voltios es para poder vencer esta zona de empobrecimiento que está aquí, o esta separación. Ya, esta separación. Vamos más adelante. Ya. La capa de agotamiento le dicen otros, o la zona de empobrecimiento, que es esta de aquí. Ya. Miren ahí, cuando pasa, cuando está polarizado de manera correcta, digámoslo así, y de manera incorrecta. Pero tenemos aquí 2 maneras de cómo este diodo trabaja en realidad. Y ahora sí podemos olvidar de que está polarizado de manera correcta o incorrecta. Simplemente es de que podemos decir ahora que está polarizado de manera directa y de manera inversa. ¿Qué quiere decir de manera directa? Cuando la corriente que circula por el diodo sigue la ruta de la flecha del diodo, o sea, del ánodo al cátodo. Es decir, para que nos permita funcionar el diodo LED. Ya, cuando lo polarizamos, le conectamos aquí positivo y acá negativo, está polarizado de manera directa. Está correcto, aparentemente ahí. Digamos que estuviera correcto. Y tenemos la polarización inversa. Es cuando la corriente en el diodo desea circular en sentido opuesto a la flecha, ¿sí? La flecha del diodo, o sea, de cátodo a ánodo, es decir, de acá para acá, sí. A eso se refiere en inversa. Así. ¿Ya? Entonces, con esto ya podemos olvidarnos de que está incorrecto. O podemos decir que está incorrecto por determinados sistemas. Simplemente debemos decir que el diodo está polarizado de manera directa o de manera inversa. Porque el diodo funciona con 2 polaridades. Y nos permite diseñar circuitos con las 2 polaridades. ¿Ya? Aquí el funcionamiento que tenemos aquí, por si acaso, compañeros, se refiere al diodo ideal. ¿Ya? Porque aquí el diodo ideal ya saben que es como un elemento perfecto. ¿Ya? Y es lo que estamos haciendo en el simulador y aquí en la presentación, tanto en inversa como en directa. Pero ya vimos que de manera real, si difieren algunas cositas, algunos datos, ya no nos va a dar tan exacto. Los usos de los diodos. Los usos comúnmente están como rectificador de media, ya, rectificador de onda completa, que es cuando transformamos la señal alterna, tratamos de transformarla un poquito más con una por lo menos. Rectificador en paralelo, también es lo mismo casi. Duplicador de tensión, también. Estabilizador Zener, diodo LED, limitador, circuito fijador, ya, entre los usos más importantes, ya, depende de su sistema. Pasamos. Aquí ya está hablando de la región de empobrecimiento. Ya sabemos cuál es la zona de empobrecimiento. La zona de empobrecimiento es la unión que existe entre los, o la unión de la región P y la región E, o los materiales P y N. Es ese enlace que tiene. ¿Ya? Y si lo vemos a nivel capacitivo, podemos decir que el dialéctico. Ese mismo de ahí. Ya tenemos aquí. Veamos qué nos dice tenemos literatura aquí. Ya. A ver, aquí nos dice que la diferencia de potencial de campo eléctrico a través del área de empobrecimiento es la cantidad de voltaje requerido para mover electrones a través del campo eléctrico. Allá, la cantidad de voltaje para poder vencer esto. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Cómo se llama esta diferencia de potencial? Se llama
potencial de barrera, compañeros. ¿Ya? Y se expresa en voltios. ¿Ya? Permítame un ratito. No quiere. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, ¿qué quiere decir con todo esto? Que debemos aplicar cierta cantidad de voltaje, ¿ya? Al potencial de barrera, ¿ya? Y en la polaridad adecuada, ¿ya? A través de la unión PN para que los electrones puedan fluir. Es decir, debo aplicar un cierto voltaje para poder vencer esta zona de vencimiento, esta barrera, para que los electrones puedan fluir. ¿Ya? Puedan fluir a través de esta unión, de esta puerta. ¿Ya? Por si acaso también hay que tener en cuenta que dependiendo del material que esté construido, dependiendo de la fábrica que los construye, dependiendo de qué tipo de diodo, este potencial de barrera o esta zona de envejecimiento de unión PN depende de varios factores, incluido el tipo del material. ¿Ya? La cantidad de dopado, ya estamos hablando de cantidad de dopado. Los transistores también son dopados. ¿Qué quiere decir dopado? Que químicamente se les agrega ciertas impurezas para mejorar su capacidad semiconductora. ¿Ya? A eso se refiere la cantidad de dopado. Y también esta potencial de barrera depende, además de la cantidad de dopado, ¿sí? Del material, también depende de la temperatura, por si acaso. ¿Ya? En algunos textos el potencial típico aproximado para los de silicio lo botan como 0.7, ¿ya? Y los de germanio 0.3. Pero generalmente están hablando de manera ideal que estos se encuentren a 25 voltios. Perdón, a 25 grados centígrados. ¿Ya? Es decir, que a esa temperatura funcionan de manera adecuada. Aunque obviamente ya vamos a ver más adelante una curvita, que esto varía dependiendo del voltaje y la temperatura. ¿Ya? Los más utilizados, compañeros, que vamos a tener, los que más vamos a encontrar son los de silicio. Los de germanio, sí tengo aquí algunos, no los ocupo tanto, pero los de silicio son los más utilizados, los más construidos, los más fabricados. Ya, ¿qué más tenemos aquí? De esto, que me olvide, no, voy a borrar nomás. Polarización de un diodo. Bueno, ya sabemos esto de polarización, qué pasa, polarización directa, polarización inversa, que esos dos tipos de polarizaciones los utilizamos en diversos tipos o sistemas o circuitos, ya sea de corriente alterna o corriente continua. Ya. Aquí, este término de polarización, dejémoslo ahí está. El término de polarización, ¿a qué se refiere? Al uso de un voltaje en corriente continua para poder establecer ciertas condiciones de operación de este diodo, en este caso. Ya sabemos que existe polarización directa y tenemos polarización inversa. Ya olvidémonos que está polarizado de manera correcta o incorrecta. No, simplemente que está directa o inversa. Entonces, cualquiera de estas, ya sea directa o inversa, ya se establece conectando el voltaje de corriente continua suficiente con la polaridad apropiada a través de la unión PN, dependiendo de qué sistema, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ahí la polarización directa. ¿Ya? Aquí para polarizar este diodo se aplica un voltaje de corriente continua a través de él, ¿no es cierto? Pues obviamente, para que pueda funcionar o podamos entender esto de polarización. ¿Ya? ¿Qué es esto de polarización directa? Es la condición que permite la circulación de corriente a través de la unión PN, lo que nos indica ahí. ¿Qué más nos indica ahí? Bueno, aquí podemos ver en esta figura ya una fuente de voltaje de corriente continua. Voy a rayar. Una fuente de voltaje de corriente continua. Ya, conectado aquí, conectado mediante un conductor, ya, a través del diodo en la dirección que produce polarización directa. ¿Sí? Es decir, así. Ya, está polarizado de manera directa. Está polarizado positivo con positivo y negatividad, digámoslo así.
¿Ya? Este voltaje de polarización externo se expresa, como lo pueden ver aquí, voltaje de polarización. ¿Ya? ¿Qué hace el resistor? Limita la corriente en condición de polarización directa a un valor que no dañe el diodo. Si regresamos más atrás a los diodos LED, el diodo LED también necesita un resistor, ¿no es cierto? Para que no se queme. Por obvias razones, este señor también va a necesitar un resistor para que no se queme. Obviamente tomando en cuenta el diseño y el circuito con el que estemos trabajando. Pero para eso es este diodo. Esta resistencia limitadora. Para que no dañe el diodo. Ya. Bueno, aquí podemos ver que el lado negativo está obviamente conectado al lado N. Ya. Y el lado positivo está conectado al lado P, que es requisito indispensable para que se dé la polarización directa, ¿no es cierto? Ya. Y obviamente tenemos otro factor importante, que el voltaje de polarización debe ser más grande que el potencial de barrera. Porque si es 0,5 y es de silicio, no va a permitirme flujo de corriente. Pero si es 1 voltios, ya me permite el flujo de corriente. Tiene que ser mayor a 0,6. ¿Ya? Pasamos a continuación. Y podemos ver aquí ya una imagen más detallada, más descriptiva, una imagen ya bastante importante para ver lo que sucede en un diodo cuando está en condición de polarización directa. Ya. Si somos buenos observadores, ya podemos ver como las cargas aquí iguales se repelen. Ya. El lado negativo de la fuente de polarización empuja a los electrones libres. Ya, los empuja. El lado negativo, un ratito. No puedo rayar. Los empuja. Ya. Que son obviamente los mayoritarios aquí en la zona N. Los empuja hacia la unión PN, hacia acá. Y obviamente, como son mayoritarios, si los empujan, va a haber un flujo de corriente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, va a estar ahí fluyendo. Va a estar fluyendo, va a estar fluyendo, va a estar fluyendo ahí. En un círculo. Ya, en un circuito. Pero miren, la zona de empobrecimiento o la potencial o la zona herrera va a reducir. Va a reducirse. ¿Por qué? Porque yo ya logré vencer este potencial de barrera, este voltaje, mediante un voltaje de barrera para poder esta región de empobrecimiento hacerla más pequeña. Y fluye, 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 fluye. Fluye sin problemas, ya, hasta que, no sé, el circuito se detenga, ya. Pasemos más adelante. Efecto de la polarización directa en la región de empobrecimiento. Ya lo vimos antecitos ya. Equilibrio sin polarización. La polarización directa estrecha la región de empobramiento y produce la caída de voltaje a través de la unión PN igual potencial de barrera. Prácticamente lo que hace la región de empobrecimiento es estrecharse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a medida que fluyen los electrones hacia la región de empobrecimiento, el número de iones se va a reducir, ¿ya? Y aquí conforme más huecos fluyen hacia la región de empobrecimiento, ¿sí? Del otro lado de la unión PN, el número aquí de iones negativos se reduce. Van ganando, van perdiendo electrones, etcétera. Nos metimos un poquito a química aquí. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que hace, cuando polarizamos de manera directa, la región de empobrecimiento se hace más pequeñita y nos permite que fluya el voltaje. Eso es todo. Vamos a encontrar compañeros en el mercado. Miren la bola de... O sea, esos son los que ya pude colocarlos ahí.
Y si nosotros nos vamos a la Biblia de un radiotécnico, vamos a encontrar un sinnúmero, cientos de tipos de diodos. Aquí tenemos diodos encapsulados, ¿sí? Con varias configuraciones físicas, ya, montados tipo chip, ya tipo resistencia, ya con armazón, ya, y así sucesivamente. Obviamente aquí podemos verificar de ley el datasheet de los dispositivos para verificar cuál es el ánodo y el cátodo, el voltaje que operan, la corriente que operan. Sí. Tenemos encapsulados incluso más pequeños. Igual, teníamos resistencias más pequeñas como encapsulados, SMD. Debemos tener eso. Debemos tener cuidado con eso también. ¿Sí? Entonces, tenemos bastante tipos de diodos y hay que tener cuidado, compañeros, para poder estudiar o para poder utilizar un diodo determinado. Nos vamos ahora sí. ¿Qué pasa? Permítame un ratito que se salió. ¿Qué pasa cuando tenemos la polarización inversa? Quiero verificar si se le está visualizando. Ahí está. Lo podemos visualizar en este momento. ¿Ya? Aquí, en esta gráfica, podemos observar algunas cuestiones. ¿Ya? La fuente de voltaje está conectada, ¿sí? Inversamente. En la anterior presentación estaba de manera directa. ¿Ya? Aquí este voltaje de polarización, obviamente ya lo hemos aquí designado de V polarización. ¿Ya? El lado positivo está conectado a la región N del diodo. Y el lado negativo está conectado a la región P. ¿Y qué pasó? Podemos ver que la región de empobrecimiento se ensanchó. ¿Sí? Que es lo contrario de la polarización directa. ¿Ya? Pero ¿por qué? A ver, si ya esto se amplió, se hizo más grande, ya no me va a dejar pasar el voltaje. ¿Ya? ¿Por qué mantenemos aquí esta resistencia? Bueno, aquí tenemos la resistencia limitadora, aunque en este caso no es importante, ¿no es cierto? Porque lo estamos polarizando de manera inversa, porque no hay corriente. Entonces deberíamos quitar esta resistencia, pues en este caso, ¿no? Pero tal vez el compañero polarizó mal y polarizarlo bien, entonces ahí sí se debe dejar el diodo, el resistencia. ¿Ya? Permítame un ratito. Voy a borrar esto. ¿Qué más tenemos? Allá. A ver. Aquí ya tenemos ya más descriptivo lo que sucede cuando se polariza de manera inversa. ¿Qué pasa aquí? Como las cargas diferentes se atraen, el lado positivo de la fuente, sí, el lado positivo de la fuente de voltaje de polarización, ¿qué pasa? Jala los electrones libres, los cuales aquí son portadores mayoritarios en la región tipo N. ¿Sí? ¿De dónde los jala? Lejos de la unión PN, de la unión. Sí, lejos de la unión PN. Sí, porque a medida aquí que los electrones fluyen hacia el lado positivo de la fuente, ¿qué pasa? Se crean iones positivos. Adicionales, sobre todo.
¿Y esto qué pasa? Va a ensanchar. Va a ensanchar. Miren, se van para acá, se van hacia las paredes y esto se ensancha, producto de la ionación. ¿Ya? Aquí, en la región P, podemos ver que los electrones, estos ya procedentes del lado negativo de la fuente de voltaje, ¿sí? Entran como más o menos como electrones, ¿cómo se denominan estos? Como electrones de valencia. ¿Sí? Y van desplazándose de hueco en hueco hasta la zona de empobrecimiento y ensanchar esto. Van a ensanchar. ¿Ya? Pero generalmente, ¿qué es lo que produce? Simplemente aquí se van electrones a las paredes, los huecos a las paredes, esto se va a ensanchar, producto de la ionización. Eso es básicamente lo que pasa. ¿Sí? Y una vez que esto pasa, tenemos eso. ¿Sí? Aquí no va a permitir el paso de corriente de manera directa. Y si lo permite, es pequeñísimo. Igual en inversa, si lo permite, es pequeñísimo, que a veces no es tan susceptible. Pero a veces en otros circuitos sí lo va a detectar o va a incidir. ¿Ya? Entonces, sí va a permitir pasar. Si nosotros medimos con un multímetro bien, se me ocurre bien, o que mida rangos bastante pequeños, sí va a medir. Creo que sí lo realicé aquí en el circuito que tengo aquí, pero creo que, déjenme ver rápido, voy a medir miliamperios para poder medir corriente, si fluye a través de este diodo. Si no fluye, no hay problema. O sea, idealmente no debería, ¿no es cierto? Pero va a dejar. Va a dejar. No me está dejando en este momento. Ya, un ratito. No me está dejando. Si necesito un multímetro, o tal vez sí, un multímetro más pequeño. Ya. Entonces, sí va a dejar pasar. Sí va a dejar pasar. Ya. ¿Qué tenemos a continuación? Las características de voltaje y corriente de un diodo. Ya. Para poder ver esto, es bueno que revisemos, por ejemplo, en la práctica. Ya. Ya sabemos que la polarización directa produce corriente a través de un diodo y la inversa evita la circulación de corriente, ¿no es cierto? Obviamente, pero tenemos algunas excepciones. Ya. Bueno, la corriente inversa sí se la puede utilizar, se la puede despreciar también. Ya. Y obviamente la polarización inversa impide el voltaje, el flujo de voltaje. Ya. Podemos ver aquí la característica de voltaje y corriente en un diodo en polarización directa. Ya. Ahí dejémoslo ahí. Cuando se aplica un voltaje de polarización directa, a través de un diodo se produce corriente. Es obvio. Se va a producir un flujo de corriente. Por si acaso, esta corriente se denomina corriente de polarización directa. ¿Ya? Y se va a expresar con la letra I. ¿Ya? No creo que le he puesto aquí. No le he puesto aquí. Más adelante lo vamos a ver. ¿Ya? Si nosotros vemos y analizamos esta figura, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Ya? A medida que el voltaje de polarización directa se va incrementando, o sea, desde 0 hacia arriba, sí podemos ver que
que va a permitir el flujo. Y obviamente este resistor lo que va a hacer es limitar la corriente para no dañar el diodo LED. El diodo, perdón. Ya. Mientras voy subiendo el voltaje, va a haber un flujo de corriente. ¿Ya? Si tenemos un voltaje de 0 a través del diodo, ¿no es cierto? Que no se produce obviamente la polarización directa. Y aquí está, a medida que aumentamos aquí el voltaje, ya, el voltaje sobre todo de polarización directa, aquí la corriente de polarización y el voltaje a través del diodo se van incrementando. Ya lo estoy repitiendo varias veces. Ya. Esto es conveniente verlo, como digo, con una práctica. ¿Ya? Porque de cierta manera podemos decir que el diodo también vendría esa carga. ¿Ya? Y vamos a ver, como les digo, más bien el día de mañana, una pequeña prueba que es bastante interesante. Ya, porque cuando el voltaje de polarización indirecta se incrementa, la corriente continúa incrementándose. ¿No? Estamos hablando de corriente continua, obviamente. La corriente aquí va a continuar incrementándose. Ya, entonces eso lo vamos a ver el día de mañana con una pequeña práctica que lo voy a preparar aquí en el protoboard para poderlo ver. Una vez que terminemos eso, vamos a ver la curva característica de este diodo LED, tanto en voltaje y corriente, ya sea en polarización directa y en polarización inversa. ¿Para qué? Para una vez, luego que terminamos eso y entendemos esas dos partes, nos vamos ahora sí a realizar un puente rectificador. O vamos a comenzar a rectificar voltajes, ¿ya? Sobre todo alterno, para poder utilizar en nuestra fuente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, compañeros, tal vez? Yo creo que esta parte sobre todo la parte rica del diodo, yo quiero que esté bien entendido para poderlo ver el día de mañana en una parte práctica, sobre todo ya lo que se refiere a la corriente, la curva, características del diodo en directa y en indirecta, y lo que pasa qué pasa con la corriente y qué pasa cuando tenemos una carga en este diodo. ¿Sí? Ya, compañeros, para no calos tanto, quedamos ahí. El día de mañana vamos a tener una, como les digo, más práctica, ¿ya? Y cualquier cosa de la tarea me avisan, por favor, en caso de que requieran, ¿ya? Voy a tomarles la lista en este momento. Abarca Luis. Presente, ingeniero. Arce. Presente, ingeniero. ¿Está? No me contesta. Arias Daniel. Presente, ingeniero. Arias Daniel. Cajamarca Marco. Presente, profe. Gonza Angie. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Ya. Gonza. Ya. Ingeniero, sí me tomo lista, soy Cajamarca Marco. Luarte. Luarte. Maza Eddie. Presente, ingeniero. Pardo Juan. No me están contestando casi nadie. Bueno, ya. Romero Luis. Presente, ingeniero. Gracias. Salcedo Jorge. Presente, ingeniero. Salinas Luis. Presente, ingeniero. Tapia Mario. Presente, ingeniero. Tapia, ¿ya?
Trujillo. Presente, Gabriel. ingeniero. Ya. Ya, compañeros, nos vemos el día de mañana. No me contestaron la mayoría, no sé qué haría. Cualquier Ingeniero. cosa Ingeniero. me avisan, compañeros. Sí, Ingeniero. nos vemos el día de Ingeniero, mañana, yo sí compañeros. Yo sí le contesté, ingeniero. Gracias, gracias, compañeros. Ingeniero. Ingeniero.